Mucha gente, muchísima gente viene a Oaxaca por entre comillas, o sea, lo que he escuchado, lo que he visto, la hospitalidad de los oaxaqueños y oaxaqueños, ¿no? Y siento que hay un riesgo profundísimo, de cuando se empiezan vendiendo su hospitalidad por tantos años, y cuando ya hay un punto de choque, y ya pasa a todas las ciudades turísticas, que eventualmente a esa hospitalidad convierten en una hostilidad. Okay. ¿No? Porque ya no es algo del corazón, es algo de la cartera. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy tenemos a un gran invitado, un amigo, Chris tú, escritor, cuentador. Ahorita nos explicas cómo está el tema. Y anfitrión del podcast The End of Tourism. ¿Qué Así tal, es. amigo Chris? ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar contigo aquí hoy, Juan. Es un gusto también, es un placer de este lado, amigo. Me gustaría saber un poquito de ti. Cuéntanos, bueno, estamos platicando ahorita del cuentador y hay muchos adjetivos que tal vez no hemos escuchado tanto. ¿Quieres contarnos un poquito de esto y de lo que haces? Sí, con gusto. Pues cuentador. La verdad es que parece que no hay una palabra en español que traduce de storyteller del inglés. Pero es un contador de historias, narrador, supongo. Y pues eso viene de mucho tiempo intentando honrar las historias que he conocido acá en Oaxaca sobre el chocolate, el maíz y otros temas. Y para andar honrando quizás las historias, los cuentos que han estado olvidados, como una manera de honrar mi lugar acá como un huésped quizás no invitado. Entonces eso tiene un poco que ver con... Sí. Partiendo de esto que dices, ¿por qué sientes que no es... Bueno, me gustaría entrar en eso, pero ¿por qué sientes que no estás invitado? ¿Cómo es el tema? Bueno, pues hace 8 años estaba viviendo en Canadá, en Toronto, donde crecí, y por varias razones que creo que en el momento no entendí bien, me decidí a mudarme a Oaxaca. He estado como 2 veces paseando, y me di cuenta que solo tenía que mudarme a vivir en un lugar que no era Toronto, pero otro lugar, y me decidí a Oaxaca. Entonces, después de unos 6 meses me di cuenta que pues solo tenía que parar de moverme. Entonces tenía un poco de lo que se llama wanderlust, la lujuria de moverse, de seguir moviendo, ¿no? Y pues yo llegué solito y no sabiendo realmente qué estaba haciendo acá y qué quería hacer. Pero pues es obvio a mí, después de estos años, que pues nadie me invitó, Claro. ¿no? Entonces ya hay, pues dentro de los temas que probablemente vamos a hablar, es algo que tiene que ver, cómo andamos, cómo somos, cómo estamos en los lugares donde no estamos invitados. Claro. ¿Y cómo llega Oaxaca en tu mapa? ¿Por qué aparece? Porque también es uno de los temas que posiblemente vamos a abordar adelante. Ajá, pues es un poco raro, supongo, mi respuesta, porque cuando le preguntan a la gente por qué mudaste a Oaxaca, casi siempre tienen una razón, ¿no? Y a veces es, pues, el clima, la cultura, el estilo de vida, el costo de la vida. Y yo no tenía una razón realmente. Solo fue el primer lugar en una lista de muchos lugares donde tenía muchos amigos, o sea, donde tenía alguien para llegar. Y pues me vine y no salí al Claro. final. ¿Qué estabas haciendo antes de venirte a Oaxaca?
Antes de que contestes, agregar a la lista que dices de cómo llegas a Oaxaca, la última vez que platiqué con alguien que es de no me acuerdo de dónde es, pero ella dice que por Instagram. Ahora agregar una lista de cosas del por qué viajas a un lugar es como que estás en el teléfono y de repente ves un lugar muy bonito y dices, tengo que conocer ese lugar, y entonces cómo la tecnología también afecta en las decisiones de las personas. Bueno, quería agregar eso porque más adelante lo tocamos también. Perdón, ¿qué estabas haciendo antes de...? Pues es solo una nota de eso, es muy interesante porque cuando yo llegué a Oaxaca hace 7, 8 años, pues Instagram existió, pero no existió en esos términos. ¿No? O sea, la gente no ubicaría Oaxaca por Instagram en esos tiempos. Entonces es igual, es una perspectiva o sea, pues un cambio, ¿no? Pero pues antes de eso, los últimos años en Toronto estaba trabajando como molinero. Y eso quizás suena un poco raro porque realmente no hay molineros en Canadá como molineros en México o Oaxaca. Pero básicamente yo tenía trabajo como asistente del chef en una chocolatería de Toronto, que justo empezó en Oaxaca hace como 20 años, bajo de la guía y los compañeros de la Unitierra Oaxaca en esos tiempos. Porque mi decisión para meterme a Oaxaca no tenía mucho que ver con eso, pero las razones quizás de por qué me quedé tenía que ver con eso. Seguí trabajando en los pueblos con los productores de cacao para esa chocolatería durante ese tiempo. Antes de eso, yo trabajé en todos los trabajos de pues podemos decir la industria de hospitalidad. Entonces, restaurantes, hoteles, bares, antros, etc. Ok. Y estando en Oaxaca, porque quiero hacer un poquito de contexto antes de entrar ya sobre los temas del podcast. ¿Algunos factores que hayas identificado que hayan cambiado tu vida, tu perspectiva en este tiempo que has vivido en Oaxaca? ¿Quieres seguramente, sí. compartir un poquito sobre eso? Con gusto, pues esos primeros años fue una gran enseñanza para mí, no solo de vivir permanentemente en un lugar muy distinto de Canadá, culturalmente, geográficamente, históricamente. Y más allá de eso, mi tiempo trabajando en los pueblos con los productores de cacao y café acá en Oaxaca, e igual en Chiapas, y en esos lugares, por el trabajo sí, pero igual por el voluntad y las tradiciones de los pobladores, de estar invitados a sus casas, quedándome con ellos en sus casas, y ellos ofreciendo todo lo que pudieron. Y pues eso me abrió mis ojos a eso de lo que llamamos quizás la hospitalidad radical, un tipo de hospitalidad que no es industrial, no es estandarizado, que cada pueblo, cada persona, cada familia tiene su propio camino y tradición. Y me acordé mucho de mis abuelos, que también eran campesinos en Macedonia, en el norte de Grecia, y como ellos, llegando a Canadá, cuando era joven, cuando era niño más que nada, que yo vi todo ese tipo de hospitalidad dentro de su manera de cocinar, de hospedar a sus amigos, sus familiares y extraños también. Entonces, o sea, esa parte realmente cambió mi vida y hasta la fecha tengo como un gran deuda a mi tiempo acá y a esos pobladores y esos compañeros y compañeras para agradecer. Y eso es parte de lo que te da el interés a realizar el podcast. ¿O cómo empieza el proyecto de... Bueno, sí. No. Fue
supongo, una combinación de cosas, porque igual por mi tiempo estudiando en la Unitera y escuchando de los maestros y maestras y compañeros y compañeras y el gran maestro Gustavo, que falleció el año pasado, de como la elaboración, supongo, verbalmente de esa hospitalidad, poniéndolo en un contexto, ¿no? Entonces, empezando el podcast del fin de turismo, o The End of Tourism, durante una investigación mía personal sobre la historia desconocida de turismo, encontré muchas luchas, movimientos sociales en muchos lugares, muchos países, en casi todo el mundo, o sea, pues sí, en todo el mundo turístico, digamos, luchando por sus barrios, luchando por sus tradiciones, por sus lenguas, por sus territorios, por sus ríos y naturaleza, etc. Entonces, fue una manera de amplificar esas voces y además como convocar, unirlos en un medio, supongo, donde la gente puede escuchar y quizás meterse igual en los problemas de un punto de vista de gente local que también están con esas preguntas, esas como cuestiones de qué está pasando a mi lugar respecto del turismo, pero igual las turistas o la gente que tiene esos conflictos mentales o, ¿no? de viajar sin una invitación. Claro. Y en Oaxaca, bueno, tocando esa parte, ¿has visto esa transformación desde que llegaste hasta la actualidad? ¿Qué opinas de esta parte y esa transformación? Ajá, bueno, hablas de la gentrificación entonces. Sí, quiero entrar un poquito, no poniéndole nombre, tal vez vamos a llegar. Es un proceso que ahorita se le ha puesto nombre, pero tal vez antes de eso me gustaría saber los antecedentes de la industria del turismo, del viaje a través del tiempo en la humanidad, ¿no? Ok, entonces la historia de Sí, me turismo. gustaría entrar un poquito en eso y ya ver el impacto sobre esto, ¿no? Ok, pues ese es un caja de Pandora. Sí, lo sé, por eso no sé cómo podríamos entrar lentamente, porque me gustaría ya ir como abordando el tema con el podcast, que son justo los temas que abordan. Pues puedo, no, primeramente, más que nada, hablar de mi experiencia como durante mis 20s. Ajá. Trabajando en esa industria de hospitalidad, tenía un sentido como mucha gente que pues la vida occidental no sirve o quizás está podrido o está como en un camino hacia la muerte. Pero realmente sin la capacidad de identificarlo como tal y entender realmente lo que estaba pasando. Entonces, lo que subió en mí fue un escapismo. Entonces, todo ese década trabajé básicamente para viajar. Entonces, viajé como mochilero a muchos lugares en todo el mundo. Y durante ese tiempo tengo que, pues, confesar, ¿no? Que casi a todos los lugares donde fui, a toda la gente que conocí, o sea, yo no entendí nada de mis consecuencias. Como mochilero, como viajero en esos lugares, hasta que llegué a Oaxaca viviendo en una ciudad que ya en ese tiempo fue conocido como una ciudad turístico. Quizás un pueblo turístico en esos tiempos, hace 7, 8 años, pero ya como, pues muy obviamente una ciudad turístico. Entonces, pues la historia es muy larga. Ya tenemos, convencionalmente dicen, como 400 años. Los primeros 200 años, 250 años de viajeros ricos, la gran mayoría ricos, saliendo
a meterse en algo que se llamaba, o que se llamó, el Grand Tour en Europa. Fue una manera para los ricos para educarse en las historias europeas que en esos momentos realmente no existió. O sea, sí existió, pero estaban construyendo un mundo pedagógico de qué significa europeo, históricamente, culturalmente, etc. Entonces esas cosas casi no existió. Pero con eso, pues los ricos, o sea, los ricos, la realeza y los de la aristocracia salieron a aprender esas cosas, no solo la historia de los griegos, de los romanos, pero igual cómo ser, cómo andar en su ropa, en su etiqueta, como un europeo. Entonces estaban en esos tiempos también sacando poco a poco sus propios raíces locales, aunque eran ricos y eso. Y luego, cuando empezó la revolución industrial, es una historia muy breve, pero obviamente es mucho más complejo. Hubo un gran exilio enorme, primeramente en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, y luego en Europa, de la clausura del común, la gran como profundización de propiedad privada en Inglaterra y Europa. Entonces mucha gente perdió sus tierras, perdió su gente, sus pueblos, y tenían que irse a las ciudades que no eran ciudades en el momento, pero pueblos industriales, para trabajar en las fábricas y eso. Y las fábricas y los dueños de las fábricas entendió que pues tenemos que reparar las máquinas, pero tenemos que asegurar igual que esas personas no salen a otros trabajos. Entonces, entre la industria y los dueños de las primeras agencias turísticas se unió para construir esencialmente vacaciones laborales para la gente. Entonces, una vez por año, y obviamente no siempre fue así, pero una vez por año, los trabajadores, todos de la fábrica, salieron juntos a la playa en Inglaterra, imagínate, para relajarse, ¿no? Para recordar un poco de lo que perdieron en los pueblos, ese parte de la cultura ancestral, cultural, etc. Y poco a poco eso fue como difundiendo con el crecimiento de la revolución industrial. Hasta el punto que ya es pues al menos en los países anglófonos y europeos, el vacación es algo sagrado. Claro. Aunque originalmente fue básicamente una manera para asegurar que la gente tenía un descanso para no, o sea, ¿cómo se diría? Ponerse en revolución contra los dueños y eso, ¿no? Es que una forma de controlar o algo así. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Y en este sentido, bueno, entrando ya como en esos temas, ¿crees que hay un buen turismo y un mal turismo? Creo que no, o sea, yo no personalmente no me gustaría poner en términos así como bueno y malo, porque todos tienen consecuencias. Todos los viajes tienen consecuencias y creo que la mayoría de las consecuencias no podemos ver. Es como cuando tiras una piedra en un lago, en el mar, no en el mar, pero un lago mejor. Y se van como saliendo las olas, ¿no? Ajá. Y luego saliendo hasta que no puedes ver. Sí. ¿No? Pero siguen.
sigue, ¿no? Y igual la piedra va hacia abajo y no puedes ver lo que está haciendo ahí abajo, ¿no? Solo por estar. Bueno, entonces, es que para mí yo creo que no es posible lograr con un turismo bueno. Uh-huh. Yo creo que si fuera algo así, no sería tan distinto de lo que hacemos hoy, tantísimo, distintísimo, que no podríamos reconocerlo como tal, como turismo, o algo, lo que sea, un turismo X, ecosustentable, etc. Y sería, pues, según yo, en su concepción, uh-huh. Ni en su infancia, y eso. Es decir que, pues, un buen turismo es una contradicción en términos. Sí. No es decir que no podemos viajar de una manera honorable, porque creo que sí, eso existió en el pasado. Igual hoy también, pero creo que no lo llamamos turismo. Ahorita que ya estamos hablando sobre este tema del turismo sustentable o razonable, es ahora el momento en el que ya aparecen empresas o organizaciones promoviendo este tipo de turismo. ¿Crees que el turismo sustentable o regenerativo sea una opción para salvar el mundo de este movimiento? ¿Hemos encontrado ya la forma de pues yo creo que si tenemos que preguntar si podemos ocupar algo así para salvar al mundo, o sea, ya es demasiado tarde. Claro. Con las cuestiones de sustentabilidad, o sea, tenemos que poner en la mesa la pregunta más fácil, pero quizás lo más olvidada, que sería, pues, al final, ¿qué estamos intentando sostener? Sustentar o sostener. Sostener, ajá. Ajá. ¿Qué estamos intentando sostener realmente? Dentro de ese contexto, uh-huh. ¿No? Y podemos decir muchas cosas, podemos decir, bueno, la naturaleza, el trabajo, etcétera, pero al final es la industria. Claro. O sea, eso es la primera cosa, porque no hay la infraestructura no cambia, ¿no? O sea, lo que esas personas, esas etiquetas intentan a sostener, aunque quizás no es lo que dicen o saben, es la industria. Y si la industria tiene en su raíz algo que no es sustentable, pues ¿qué hacemos? O más bien, ¿qué estamos haciendo? Sí, justo lo que comentas hace rato es cualquier acción que hacemos tiene un impacto, y si vamos a una localidad o a algún lugar, hay un impacto porque se genera ya una persona externa del entorno, y entonces todos no están actuando igual. Me ha pasado en alguna ocasión, llegas a un pueblo, hace poco estuve en San Sebastián Riondo, creo que sí, y el pueblo ya sabe, todos, que no son muchos, los del pueblo ya saben que estás ahí, ¿no? Entonces, ya te están esperando, sí. La señora de la tienda, todos ya, entonces ya generas un impacto, ¿no? Una expectativa y ciertas cosas. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Estamos buscando esta forma de viajar sin impactar, pero ya el hecho de estar ahí parados ya tiene un impacto. Uh-huh. Pues, ajá, sí. No, pues digo la palabra consecuencia no como un término de moral, no necesariamente negativo. Vamos a
tener consecuencias de donde sea, ¿no? Donde sea nos vamos. Es más bien necesario de entender que vamos a tener consecuencias. Claro. ¿Y cómo? O sea, si una persona pasa a un pueblo, una ciudad, como unos días o una semana, ¿cómo sería posible en ese como nivel o contexto humano de entender o ver esas olas saliendo, ¿no? Si no están para ver. O sea, quizás en una ciudad como si vas a la Ciudad de México o Nueva York, lo que sea, sería muy, muy difícil porque es enorme, hay, ¿no?, demasiada gente, etc. Pero si andas en un pueblito, pues quizás sería un poco más fácil. Pero si te quedas, y siempre como es un poco de un riddle o algo que confunde, porque si te quedas como un mes o un año, poco a poco empezando a ver esas consecuencias, esas olas saliendo, y te salgas, sería más olas que no te veas, ¿no? Pero eres un humano de consecuencia por ser humano. Claro. Entonces, pero si te salgas, ¿cómo vas a saber cómo ese impacto salió? ¿No? Entonces es una pregunta que no tiene fin, no tiene respuesta, porque al final puedes decir, pues, oh, bueno, tengo que quedarme toda mi vida, pero si te mueres y dependiendo en cómo veas la muerte, quizás no sería posible ver sus consecuencias, quizás sí, pero no sé. Y en este caso, bueno, eso fue un ejemplo particular, y ahora sí, entrando al tema de Oaxaca, que has tenido esta oportunidad de vivir acá, salir y vivir por tiempos largos, ¿qué opinas de esta transformación que lo mencionamos hace rato, que ha ido pasando lentamente? Siento que en la pandemia hizo como un pequeño hueco o mantuvo la presión y después hizo un boom, ¿no? O sea, Una explosión. Una explosión. O simplemente porque no estábamos afuera y no estábamos viendo el cambio, ¿no? Pero Detonó. Y yo creo que, pues primeramente te agradezco por decir como mejor no nombrar esa cosa. Podemos. O sea, podemos, sí, pero no solo es gentrificación. Sí. Porque igual se dice, ¿no? A veces cuando te nombras de algo, esa cosa o ese ser desaparece. En este sentido es, pues, la manera como lo nombramos nos pone en gafas rosas o negras, etc. O sea, no podemos ver más allá de, entre comillas, la gentrificación o lo que la gente entiende es la gentrificación. Tiene sus limitantes, pues. Claro. Y pues yo creo que una bomba, una explosión, es una metáfora muy adecuada, porque pues ya hubo un boom, hubo una explosión, pero con las bombas, no sé si eso es lo que quiero decir, bomba como... No eso. La explosión, sí. Pero la cosa, ¿no? Es una bomba. Es una bomba, antes de explotar. Bueno, sí, esa bomba. Y normalmente tiene un hilo. Ajá, la mecha. La mecha, gracias, que está como ya... Esperando. No, o prendido. Prendido, gracias. Ya está prendido. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? Esa explosión. Claro. Y lo que he visto en los 8 años, ya que está muy interesante, porque a veces antes de la pandemia tenía conversaciones con algunas personas que pues de la quizás mini explosión que ha estado pasando en esos años, y me di cuenta, ya, pues
sí, creo que las cosas empezó pasando, o sea, fuerte así, hace como 4 años, ¿no? En ese momento ya tenía 4 años en Oaxaca. Entonces, tomando la manera de ver como, bueno, obviamente yo individualmente no llegué como la bomba, Ajá. ¿no? Pero fue parte de olas, quizás, o una serie de bombas. Y pues sí, o sea, yo también me metí en la industria turística en Oaxaca Ujú. y me di cuenta rápidamente lo que no pude ver en el otro lado, como mochilero, como siempre saliendo. Estaba por la primera vez en mi vida viendo todas las consecuencias que yo he tenido en otros lugares acá, Ujú. ¿no? Por la manera como pues vi la ciudad y como vi las turistas paseando y pues ya sabes, ¿no? O sea, toda la gente sabe como muchas veces paseando con mal comportamiento y eso. Em, pero al final yo creo que la bomba es una metáfora muy importante porque esa mecha, o sea, no fue la pandemia. O sea, Ajá. podemos pensar que sí, podemos decir que sí, pero Pero, las cosas que invitó o permitió la bomba para explotar no empezó con la pandemia. O sea, la historia del turismo tiene 400 años. ah, Em, la, urbanización de esta ciudad en un sentido masivo em, tiene mucho más años que de 2 años, de 3 años de la pandemia. Y igual no tiene solo que ver con turistas, ¿no? Entonces hay una complejidad y muy, muy profundo que ujú. tenemos que ver porque ya la explosión llegó y la gente solo vean humo, Ujú. ¿no? Y así como moviéndose en el humo es increíblemente difícil de ver algo más allá de eso, ¿no? De dónde vino, de cómo, etcétera. Pues, ujú. Y bueno, no sé si tú aquí te gustaría, bueno, tenemos aquí a nuestro buen amigo Adair. No, pues creo que Generalmente hacemos como en esta parte algunas interacciones con el público. Ajá, ¿cómo no? Porque pues él también tiene interés sobre el tema y agregamos algunas preguntas ahí. ¿Quieres? sí, bueno, igual creo que ya tocando un poco eso y pasando un poco también a lo que seguía. Ujú. eh, Ahorita las personas ya pueden nombrarlo, están muy insistentes en nombrar algo y lo nombran siempre gentrificación a todo. Entonces yo quiero saber cómo, bueno, yo percibí que a veces, como las personas ya saben que es gentrificación y todo lo que pasa ocasionado por el turismo, sea o no gentrificación, es gentrificación para ellos, empiezan a defenderse, y yo hace unos años diría que bueno que se están defendiendo, pero actualmente pareciera que lo que defienden, lo defienden desde... eh, no sé si están defendiendo, no sé si tú creas que están defendiendo lo correcto, porque no, tal vez no están llegando a un nivel profundo de decir es que realmente la estructura de la industria, o no solamente del turismo, la estructura de todas las industrias y de nuestra vida está mal, pero únicamente yo percibo que defienden como... no pueden ver un más allá de lo que sucede del turismo, ¿no? O no están dispuestos o no quieren. No sé, ¿tú qué piensas de esta como que revolución que ha estado empezando más en redes sociales, incluso en los noticieros locales? Que se habla de que gentrificación en Oaxaca expulsa a los habitantes, ¿no? Y todas las personas compartiendo que sí, fuera extranjeros, fuera gringos, go country, ¿no? No sé, ¿tú piensas que se está defendiendo actualmente algo genuino o las personas realmente se están dando cuenta de algo real? ¿O qué está sucediendo actualmente? Pues eso es una buena pregunta, la última, y creo que es muy importante em,
de todos de andar con al menos una bolsa de humildad, de entender que pues realmente nadie sabe totalmente lo que está pasando. Y digo en todo el mundo, o sea, no solo en la cuestión de turismo, en todo, ¿no? Segundamente, yo creo que pues la historia la historia es la evidencia. La historia del mundo es la prueba que cuando las cosas van jodiéndose, no sé si puedo... Puedes decirlo. Okay. Todo. Cuando las cosas van jodiéndose, como del turismo, como de lo que sea, ¿no? Normalmente la gente van buscando culpa. Y normalmente es muy, muy fácil, si no lo más fácil, de culpar el otro, de culpar la otra, de culpar las personas que no están, supongo como originalmente, aunque eso es muy, muy falso, esa idea de quién es originario en una ciudad colonial y eso. Sí, o sea, igual si la gente va buscando culpa en el lugar de responsabilidad y es muy complejo y es muy difícil porque pues la gente va a decir pues si yo soy responsable por ese sistema masivo de gobierno, de la industria turística, las turistas que vienen a una ciudad grande. Y pues quizás no, pero ¿qué son las consecuencias si no tomamos responsabilidad? Si no ponemos, o sea, ya tomamos un paso hacia el frente y decir, pues sí, yo voy a tomar responsabilidad, no por algo que quizás ya pasó, pero lo que va a pasar. Más allá de eso, yo creo que vivimos en tiempos, o sea, muy, muy jodidos. O sea, gente en todo el mundo, no importa si es como Toronto, ni Timbuktu o Oaxaca, entiende que vivimos en tiempos increíblemente jodidos. Muy difíciles por la economía, por la manera de vivir, de convivir. Y pues yo siento que hay cosas también que están construyendo, quizás no es la palabra, pero construyendo nuestras respuestas. ¿Okay? Entonces, ya andamos con esto, ¿no? Los celulares en todos lados están siempre grabando. Ya sabemos por las promociones que recibimos, ¿no? En Spotify o lo que sea. Y la gente son más o menos obsesionados, o sea, se enfoca más en el contenido de una herramienta así. Pero casi nunca se cuestiona de lo que la herramienta misma está abriendo o demandando o invitando de su propio comportamiento. O sea, tienes un meme, ¿no? Te lees un meme o algo así. ¿Qué te puedes como entender de un tema increíblemente complejo en una cuadra así, chiquitita, que caben como menos de un parágrafo, ¿no? De un parágrafo, pues. Entonces, yo creo que también es nuestras herramientas, las dificultades de los tiempos económicas, culturales, etcétera, 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 está produciendo una manera de separarnos del otro, de la otra.
No es muy fácil más fácil justo de ocupar aquí, porque producen un sentido de catarsis. No, y alguien me dijo eso una vez, como, pues esas cosas es catarsis, ¿no? Es algo que la gente siente y no tiene necesariamente la capacidad para, pues poner en palabras. Y alguien lo pone en palabras y quizás no es exactamente lo que sintió la otra persona. Pero dice, pues sí, es eso, ¿no? Y más allá de eso, las herramientas no nos piden nada. O sea, tú lees un meme así y el meme no está pidiéndote a pensar más allá del meme. O sea, eso es su versión del meme. El meme no va a hacerlo, ni los memeros o nada así, ¿no? Entonces estamos moviendo hacia más y más y más, cada vez, cada día, hacia una cultura de menos atención y más hacia una cultura incluso de cancelación. Pues de rechazar. De rechazo, de ¿cómo hostilidad. Disposable. Pues es así. No está pidiéndonos a hablar ni saber de realmente, por ejemplo, por qué el extranjero o el chilango está aquí en Oaxaca en sus vacaciones. O sea, en ningún momento esas personas van a irse al andador a tener una conversación real, sincero, de humildad, de preguntarse y tener esa conversación. Claro. Como local, ¿cómo crees tú que se podría ver un panorama más amplio para entender el tema? Porque ahorita lo mencionas, sí, tenemos memes, ¿no? De los negocios de otras personas que vienen, no fuera del país, sino de otros estados. Hay memes de este tipo, hay memes de lo que está pasando. No nos permite ver más allá. ¿Cuál sería una forma de atravesar estas pequeñas visiones con un panorama más amplio? Pues en un lugar como Oaxaca, pues es muy fácil, ¿no? O sea, de vez en cuando tienes más gente que no viven acá que están en la ciudad. Claro. ¿No? O sea, ándale, pues, ¿no? Hazlo. ¿Por qué no? O sea, si ya hiciste, ya llegaste a una conclusión de ellos sin hablar con ellos, sin escuchar de ellos, sin pensar más allá de un meme. O sea, perdóname, pero pues... Sí. Y, o sea, más allá de algo así, la interculturalidad no empiezan con gente que no vean como tú. O sea, sí se puede. No empieza necesariamente con gente de otros países. O sea, en la ciudad donde crecí, yo no necesitaba salir de mi barrio para hacer eso. Porque hubo gente de todo el mundo, migrantes, ¿no? Entonces, pues quizás Oaxaca no es así, pero quizás hay lugares o espacios para eso. Y sí hay. Y la otra parte es, bueno, tú entonces recomiendas como la interacción intercultural, ¿no? Como promover conversaciones con personas que no pertenecen a tu mismo círculo, vamos, ¿no? Que es muy interesante, que a través de eso también puedes conocer muchas cosas, comida, cultura, lengua. Pues la gente que tiene el privilegio y posibilidad de salir a otros países o viajar, no casi todos están dispuestos a decir que en algún sentido esos viajes cambió su perspectiva del mundo. Solo por estar en otro país, o sea, para encontrar otras culturas que no son como tuyos y tener la necesidad de entender. O sea, turismo muchas veces, no implica eso, ¿no? O sea, no ofrece eso, ese es el opuesto. Claro. Pero
bajo de eso tenemos la capacidad de entender que igual el diálogo que tenemos con el otro o la otra puede abrir muchas cosas, no solo de otras culturas, pero de ti mismo. O sea, hablando de esa persona como quizás espejo o prisma, quizás, de su cultura, ¿no? Puede abrir como muchas cosas que no has visto de tu propia cultura. Y eso es increíblemente importante durante un tiempo durante un tiempo que las culturas, por ejemplo, indígenas o tradicionales, están en un proceso de comunicación, de convertirse en souvenirs y esas cosas. Y igual, para escuchar, ofrecer preguntas que realmente la otra persona, incluso yo o tú, necesitan escuchar. Preguntas, ¿no? No juicios. No juicios. Ajá. Claro, te comento esto también porque esta es una forma de, bueno, ver cómo podemos conectar con la gente de afuera y empatizar, buscar formas como de un ganar-ganar, ¿no? Porque convivir con otras personas de otras culturas también es otra forma de viajar, ¿no? Escuchar historias o lenguas, no sé, tradiciones. Pero entonces viene la otra parte que es habitar en un lugar y querer que las condiciones sean como tu lugar de origen, no adaptarte. Eso también es una forma de empezar a cambiar el entorno tuyo porque, no sé, no te gustan ciertas cosas del entorno y empiezas a promover esta parte. ¿Cómo sería esta forma de entender a los que vienen y los que habitan, entender lo que ya existe, ¿no? Sí, porque ahí es un choque de los dos lados como... Y te digo esto, ¿por qué? Porque he tenido experiencias de escuchar como, no sé, el ruido del gas, ¿no? Que es muy de, no sé, no, esto no me gusta, los perros aquí, que no... No, entonces, como que son pequeñas cosas y que obviamente hay otras más. ¿Cómo has hecho tú en este proceso de entender? Porque yo sé que hay personas que no les gusta, pero... Sí, pues yo creo que nunca sería blanco y negro en el sentido que pues sería personas que aceptan todo y se tiran, ¿no? sus propios prejuicios de qué debe ser un lugar, etc. Hasta la fecha, como yo, aunque viviendo ya en este último año fuera de la ciudad, como todavía a veces no molestando con los perros, por ejemplo, de mi barrio. O sea, del ruido y eso, ¿no? Pero es una oportunidad también para meternos en un tipo de... Mira, ¿por qué? O sea, solo porque viniste de un lugar donde no hay perros de la calle que tiene ruido, etc. Más allá de tu capacidad de ser molesto, o molestado por esas cosas, ¿de dónde vienen esas cosas, no? Y hay muchas maneras de ponernos en el lugar de juicio, de preguntar, no solo personalmente, ¿por qué siento así? ¿Por qué tengo este prejuicio? Pero ¿de dónde vino? O sea, culturalmente. Porque obviamente no estaría yo andando así en Toronto, pues probablemente que no. Por ejemplo, como hay un ensayo de Octavio Paz que leí hace, pues, antes de mi tiempo en México, que se llama México y Estados Unidos. Y básicamente es una comparación entre esos países, pero desde la perspectiva mítica, podemos decir, de catolicismo y protestantismo. Y pues Canadá es muy del lado del protestantismo, ¿no? Entonces fue una manera también de estudiar, de entender, de descubrir de cómo mi propia cultura, podemos decir materna o paterno, influenció
¿no? Esas cosas que ya parece universal, ¿no? Igual es la gente que viene y dicen, pues, pues ya, como tantas layudas, yo quiero una hamburguesa, ¿no? O lo que sea, como habló mi amigo Gustavo, ¿no? o de por qué ya como 10 días de calendas en julio, lo que sea, ¿no? Pura fiesta. Lo que sea, ¿no? Hasta que te hartas, ¿no? Porque al principio, no tú, sino en general, te gusta, Sí, pero ya sí, después sí, sí vives. Ajá, y pues es que podemos meternos, o por lo menos rendir hacia un punto de vista que son otros mundos, ¿no? O sea, la manera como la educación occidental nos enseña es de universalidad. Es el catolicismo, es literalmente que católico significa, y universal. Entonces, esa globalización, gracias, es el chip, ¿no? Que vienen las turistas, porque el turismo es como un brazo de la globalización, ¿no? Para hacer todo lo mismo en todos los lugares, ¿no? Ya tienes McDonald's en Rusia, en todos lados, etc. Sí. Entonces hay una cultura turística que sí tenemos que enfrentar, tenemos que criticar, y tenemos que parar realmente. Pero si no entendemos las consecuencias de como agregar todas las turistas con todo ese chip o programación turística, vamos a estar como arriesgando un chingo, ¿no? O sea, muchísima gente viene a Oaxaca por entre comillas, o sea, lo que he escuchado, lo que he visto, la hospitalidad de los oaxaqueños y oaxaqueños, ¿no? Y siento que hay un riesgo profundísimo, de cuando se empiezan vendiendo su hospitalidad por tantos años, y cuando ya hay un punto de choque, y ya pasa a todas las ciudades turísticas, que eventualmente esa hospitalidad convierte en una hostilidad. Okay. ¿No? Porque ya no es algo del corazón, es algo de la cartera. Okay. ¿No? Que es la hospitalidad industrial, ¿no? Sí, podemos decir eso, ¿no? Pero no es como, es algo, digo complejo siempre porque no es solo como, por ejemplo, las turistas viniendo, o sea, las turistas son ignorantes, o sea, el nivel de ignorancia es altísima, o sea, claro. Hasta como ceguera, gracias, hasta la ceguera. Ajá. ¿No? Pero, o sea, hay gente en el centro de Oaxaca, en muchos lados, que están ya bien listos para convertir sus casas en Airbnbs y eso, que no son extranjeros, ¿no? Entonces tenemos que como enfrentar todo juntos, porque todos están implicados, es decir, al final todos están responsables. Claro. Y así llegamos al final con esta buena, con este buen punto, y está padre como para reflexionarlo, ¿no? Y también invítanos a escucharte en tu podcast y que sepan de los temas que abordas ahí y en dónde te encuentran para tener más información sobre este tipo de temas que se tienen que poner en la mesa, ¿no? Y temas así con esta energía, ¿no? Con una buena visión, ¿no? No desde el punto de vista como hostil, ¿no? Como lo decíamos, sino más abiertos como a intercambiar opiniones. Pues primeramente, muchas gracias a ustedes por invitarme y por tener este tiempo para compartir la palabra. Es un gran gusto y honor, placer. Pues el podcast, que en español es El Fin de Turismo, pero está en inglés el título, The End of Tourism. Está disponible en Spotify, todas las plataformas así.
La primera temporada salió en inglés y hubo muchos amigos que me pidieron a hacer algo sobre Oaxaca, sobre México en español. Entonces eso es lo que hicimos para la temporada 2. Entonces esa temporada 2 sobre México en español está disponible ya. Hay 7 o 8 capítulos bonitos que se pueden escuchar. Y creo que más allá de eso, Oaxaca tiene una tradición increíble de comunalidad, de cómo andar entre vecinos, entre compañeros y compañeras en el sentido de colectivos y eso. Y pues eso es un clave, una manera de abrir el diálogo, ¿no? Porque al final en las redes, en esas herramientas, no es diálogo, es monólogo. Claro. Y al final sus dueños y la gente atrás de esa cortina están haciendo todo lo que pueden para que no entran o para no salen de esas cosas, para no crean nuevos mundos. Okay, o sea, no, si se puede imaginar un nuevo mundo, ¿realmente quieres un nuevo mundo donde la gente está chingando a los demás en las redes? O sea, ¿realmente eso es tu sueño? Probablemente que no. Entonces, pues hay un mundo hay un montón de gente investigando esas cosas y ya tienen décadas en eso, ¿no? Entonces se puede meterse por las redes, en el End of Tourism, a fin de turismo, para buscar a esas personas e igual hacer sus propias investigaciones. Claro, ¿redes sociales? Instagram, Facebook, Twitter, en el hashtag o @theendoftourism, igual theendoftourism.com. Y pues si tienes cualquier pregunta o si buscan algo de mí respecto de eso, pues por favor, con gusto les atiendo. Chris, pues muchas gracias por tu tiempo. Es un placer platicar contigo y tener estos temas aquí. Espero que que sea la primera y que sigan más, porque creo que es necesario seguir platicando sobre esto y también invitar a los amigos a que te contacten si quieren más información o quieren saber más sobre este tema, y también que nos dejen comentarios ahí de qué otras cosas les gustaría hablar contigo en el próximo episodio. Y pues también gracias a todos por seguirnos y escucharnos, compartan, dejen comentarios y pues que sigan compartiendo para que este proyecto siga creciendo y siga siendo escuchado. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Juan. Salud. Salud con agua.